Hola, hoy nos metemos de lleno a explorar a fondo esto de la enseñanza, usando como base los textos que estuvimos revisando. Vamos a tratar de desentrañar qué es realmente enseñar. ¿Es nada más pasar información? ¿Cómo juega esto con el aprender? Prepárense porque vamos a examinar esta actividad que es tan fundamental y que a veces, bueno, no se valora tanto. Bien, empecemos a desglosar. Exactamente. Y la idea es ir un poco más allá de la definición rápida, ¿no? Queremos ver la enseñanza como lo que es, una práctica humana compleja, llena de matices. Vamos a analizar ese vínculo que tiene con el aprendizaje, que sí, es intrínseco, pero ojo, no siempre es directo, no es causa-efecto. Y también vamos a ver los componentes clave y cómo las ideas que cada uno tiene sobre qué es enseñar, pues terminan influyendo en cómo enseñan el día a día. Tocaremos conceptos como el famoso andamiaje, que seguro muchos han oído, y por qué la comunicación y todo el contexto cultural son tan importantes. Vale, empecemos por lo básico entonces. Uno de los textos que tenemos menciona a Gary Fenstermacher. Él da una definición bastante general. Dice que la enseñanza es una actividad entre al menos dos personas. Una sabe algo o puede hacer algo que la otra no. Y la primera intenta transmitir eso. Me detengo ahí, en intenta. ¿Por qué esa palabra? ¿No es que el objetivo es transmitirlo y ya? Es que esa palabra es clave, la verdad. Usar intenta lo que hace subrayar algo fundamental. El acto de enseñar por sí solo no garantiza que la otra persona aprenda. Fenstermacher lo explica muy bien. Dice que la relación entre enseñanza y aprendizaje es de dependencia ontológica. ¿Qué quiere decir eso, digamos, en fácil? Que el concepto enseñar no tendría sentido si no existiera el concepto aprender. Uno depende del otro para existir conceptualmente. Pero, y aquí viene lo importante, no es una relación causal directa. Que yo enseñe algo no causa automáticamente que tú lo aprendas tal cual yo lo enseñé. Piensa, no sé, como el rayo y el trueno. El concepto de trueno necesita que exista el rayo que lo causa, ¿cierto? Pero escuchar un trueno ahora mismo no hace que caiga un rayo justo en este instante. Son fenómenos relacionados, pero distintos. Entiendo la analogía. El trueno existe por el rayo, pero no lo causa en el momento. La enseñanza existe por el aprendizaje, pero no lo causa de forma directa. Exacto. Y el texto, de hecho, presenta como tres maneras de ver esta relación, que ayudan a aclarar un poco las confusiones que a veces hay. Un primer esquema los pone totalmente separados. O sea, se puede aprender sin que nadie te enseñe formalmente, por descubrimiento, por ejemplo. Y, lamentablemente, también se puede enseñar y enseñar sin que nadie aprenda nada realmente significativo. Luego hay un segundo esquema, que es esa idea súper popular del proceso enseñanza-aprendizaje como si fuera una sola cosa, indivisible. Es muy común escucharlo así, pero bueno, simplifica demasiado la realidad. Funde dos procesos que tienen sus propias dinámicas. Ya. Y el tercer esquema, que es el que parece que adoptan más los textos que revisamos. El tercer esquema los muestra como lo que son, en realidad. Procesos interdependientes, sí, pero distintos. La enseñanza tiene un propósito claro: favorecer el aprendizaje. Esa es su razón de ser. Pero son dos viajes diferentes, aunque muchas veces vayan en paralelo. Queda claro. Entonces, la enseñanza no es como una máquina que produce aprendizaje sí o sí. Es más bien una facilitadora, una especie de guía. Y aquí entra perfecto esa metáfora que usa el texto, la de la enseñanza como andamiaje. Como esas estructuras que ponen para construir un edificio y que después quitan. Me parece una imagen muy gráfica. Es muy potente, sí, porque captura varias cosas importantes. El andamio te da un soporte, pero es temporal, justo ahí donde el aprendiz lo necesita para lograr algo que todavía no puede solo. Pero, y esto es clave, no es un soporte para siempre. El chiste está en saber cuándo ponerlo, cómo, y cuándo y cómo retirarlo poco a poco. Pensemos cómo aprendimos a andar en bici, primero con rueditas, ¿no? Luego alguien corriendo al lado, agarrándote, hasta que un día, ¡zas!, te sueltan. El objetivo final no es sostenerte para siempre, sino ayudarte a construir tu propia autonomía, tu independencia. Se trata de eso, de traspasar competencias, de ir cediendo el control gradualmente.
Y no es solo una ayuda técnica, como dices, como sostener la bici. También es una guía más cultural, ¿no? O sea, te enseñan las reglas, por dónde andar, con cuidado, etcétera. Totalmente. El aprendizaje nunca ocurre en el vacío, siempre está metido en un contexto social, cultural. Por eso, Lawrence Stenhouse define la enseñanza como la promoción sistemática del aprendizaje mediante diversos medios. Fíjate, sistemática, no es algo al azar. Y Ángel Pérez Gómez complementa, viéndola como esa actividad práctica que busca gobernar los intercambios educativos para orientar en un sentido determinado las influencias sobre las nuevas generaciones. Las dos definiciones apuntan a eso, una acción con intención, sistemática, dirigida a configurar ese aprendizaje dentro de ciertos marcos culturales. Siguiendo con esto, Jerome Brunner sugiere algo que me pareció fascinante. Dice que la dinámica básica de un docente en clase no es tan distinta, en el fondo, de la interacción entre, no sé, una mamá o un papá y su bebé. Esos diálogos, esos juegos de ¿dónde está?, esas rutinas compartidas, pensar la clase así como que le da otra vuelta. Aquí es donde se pone súper interesante, creo yo. Sí, esa idea del aprendizaje guiado es central y conecta perfecto con lo del andamiaje. En la escuela, idealmente, se busca eso mismo, delegar competencias culturales. Competencias como leer, escribir, pensar científicamente. Del docente, que ya las tiene, al aprendiz. Y esto se logra con esos apoyos, esos andamios provisionales que van desapareciendo conforme el alumno se vuelve más autónomo. La educación se puede ver como un diálogo constante, donde se van negociando significados. Se construyen herramientas simbólicas, técnicas, para entender el mundo y para interactuar con él. Siempre con la ayuda, con la guía de alguien que sabe más en ese aspecto. Pero esta interacción, por más rica que sea, no se queda solo en una charla entre dos personas, ¿verdad? El texto como que le mete más elementos a la ecuación. Buen punto. Se supera la idea simple de la diada, docente y alumno, e incluso la del famoso triángulo pedagógico, docente, alumno y contenido. La propuesta que analizan estos textos es que son 4 factores clave interactuando todo el tiempo. Y siempre, siempre dentro de un contexto específico. Estos 4 elementos son: 1. El aprendiz, con todo lo que trae, sus ideas, su motivación, su historia. 2. El enseñante, con sus saberes, sus creencias, sus estrategias. 3. Un problema. Y ojo, problema no como algo malo, sino como un desafío, algo que pone en tensión lo que el aprendiz ya sabe, algo que está en su zona de desarrollo potencial, o sea, que puede resolver con ayuda, pero todavía no solo. Y 4. El contenido, que es el saber cultural, el recurso puede ser un concepto, una técnica, un dato, que se necesita para enfrentar ese problema. El texto pone un ejemplo clarísimo, un problema de física en la pizarra. Ese es el problema. Un libro de texto con las leyes de Newton, ese es el contenido. Un profesor que guía la discusión, el enseñante, y los alumnos tratando de resolverlo, los aprendices. El aprendizaje de verdad, el significativo, ocurriría cuando los alumnos logran conectar esas leyes del libro con el problema en la pizarra y el profesor ayuda en esa conexión. Exactamente. Y aquí viene lo interesante. No es una foto fija, ¿eh? Estos 4 elementos están como en una danza constante. ¿Cambia uno solo? El ánimo del aprendiz, la dificultad que percibe el alumno en el problema, si el contenido que eligió el docente es relevante o no, y toda la dinámica se altera. El enseñante tiene que estar ajustando sus pasos, su estrategia, sobre la marcha. Por eso, estos roles de enseñante y aprendiz no son etiquetas pegados con cemento, son roles provisionales y siempre relativos a un problema y a un contenido concretos. Una vez que el aprendiz domina algo, bueno, la relación respecto a eso cambia. Y también señalan algo que me parece crucial. Lo que el docente planea como un problema súper interesante o desafiante, igual el alumno lo ve como aburrido o demasiado fácil o imposible. Puede haber una desconexión ahí en la percepción. Precisamente, esa dimensión subjetiva es enorme y a veces no se le da tanta bola. Por eso, lo que define a un buen enseñante, según estos textos, no es tanto que siga un manual al pie de la letra, sino su capacidad de diagnosticar la situación. ¿Cómo están los aprendices? ¿Cuál es el desafío real para ellos? ¿Qué contenido es pertinente aquí y ahora?
y a partir de ahí elegir la estrategia más adecuada para esa configuración particular. Y toda esta danza, ¿cómo funciona? Pues gracias a la comunicación constante y a mecanismos de control como la retroalimentación, la evaluación formativa, son como el termostato, ¿no? Te dicen si la cosa va bien o si hay que ajustar. Es un circuito vivo. Otro punto en el que insisten mucho los textos es algo que parece obvio, pero que quizás a veces olvidamos en la práctica: la necesidad de partir siempre de la experiencia del que aprende. Definen experiencia no solo como haber estado ahí, sino como el conocimiento que uno adquiere haciendo cosas, observando. Implica una transformación personal. Aprender algo a través de lo que se vive. Es absolutamente fundamental. Una enseñanza que no logra conectar con las ideas previas, con las motivaciones, las intuiciones, las maneras de ver el mundo que ya trae el alumno, es como construir sobre arena movediza, la verdad. El texto critica un poco dos extremos. Por un lado, la enseñanza más tradicional, que parte del currículum oficial y después ve cómo bajarlo o hacerlo interesante para el alumno. Y muchas veces no lo logra. Y por otro, ciertas visiones quizás de la escuela nueva, que al querer centrarse tanto en el niño, a veces descuidan el valor de los contenidos culturales organizados. Se quedan solo en los intereses más espontáneos, más superficiales. Entonces, la propuesta es como buscar un punto medio entre el currículum que hay que dar y los intereses del chico. Los saberes culturales que son valiosos, sino usar ese contenido cultural organizado, la ciencia, la historia, el arte, como una herramienta potente para provocar la reconstrucción de los saberes y experiencias que los alumnos ya tienen. Ese conocimiento que traen de la vida, de la calle, a veces llamado conocimiento vulgar o de sentido común. Se trata de ayudarles a reorganizarlo, a ampliarlo, a cuestionarlo, a sistematizar su experiencia previa usando nuevas herramientas conceptuales. Como diría John Dewey, que es una figura que como que sobrevuela estas ideas, la educación tiene que ayudar a reconstruir la experiencia para entender el mundo de forma más profunda, más crítica. Suena potente en la teoría, sí, pero llevándolo al aula real, ¿cómo logras esa reconstrucción personal y significativa en una clase con 30 chicos distintos, cada uno con su mundo, y con la presión de cumplir un programa, las notas? Parece una tarea, titánica. Es sin duda el gran desafío práctico. Y tienes toda la razón. Esa es la pregunta del millón. Los textos mencionan a Edwards y Mercer, que proponen que la clave está en crear un espacio de conocimiento compartido. ¿Cómo? A través del diálogo genuino en el aula. Aquí, el rol del docente es súper delicado y crucial. Tiene que facilitar ese diálogo, asegurarse de que todos puedan hablar, que se sientan seguros para expresar sus ideas. Pero también tiene que aportar el contenido cultural relevante, el que enriquece esa conversación, el que ofrece nuevas perspectivas. Pero ojo, sin imponer su visión como la única válida. Se trata de poner a conversar las ideas previas de los alumnos con los saberes más establecidos, buscando que se confronten, que se analicen, que se negocien significados. ¿Y qué pasa si ese diálogo no se da? Si la clase es más bien un monólogo del profesor o preguntas de sí o no. Se corre un riesgo enorme, el de producir un aprendizaje muy superficial, desconectado, lo que algunos llaman aprendizaje en paralelo. El alumno aprende algo para pasar el examen, para cumplir con la tarea. No, pero ese conocimiento no le cambia realmente sus ideas de fondo, no transforma su manera de actuar o de pensar fuera de la escuela. Mantiene, como quien dice, dos sistemas de conocimiento separados, uno para la escuela y otro para la vida real. Y eso, la verdad, es un fracaso de la enseñanza. Entendido. Entonces el rol docente que se dibuja aquí es increíblemente complejo. Tiene muchas facetas. Es un facilitador de la participación, un diseñador de problemas o desafíos que enganchen, un proveedor de recursos culturales pertinentes, un analista constante de cómo va la cosa, un ajustador de estrategias. Todo para lograr que, como dice una cita muy linda en el texto, nos pasen cosas que valgan la pena en el aula. Que la experiencia escolar realmente transforme. Captaste la esencia perfectamente. Se trata de crear las condiciones, tanto intelectuales como afectivas, para que el aprendiz se anime a poner en juego lo que sabe, lo que siente, sin miedo, enfrentándose a problemas que le digan algo, que le resulten significativos.
y que ahí, en esa interacción, ocurra ese traspaso de competencias y esa reconstrucción de la experiencia de la que venimos hablando. Y sí, esto implica repensar muy profundamente muchas de las ideas más comunes que tenemos sobre qué es enseñar. Y hablando de ideas comunes o concepciones arraigadas, históricamente ha habido como una búsqueda casi obsesiva del método perfecto para enseñar, ¿no? El texto menciona a Convenio allá por el siglo XVII, con su famosa Didáctica Magna. ¿Qué ambición tenía? Enseñar todo a todos, de forma universal, con pasos fijos que garantizaran el éxito, casi como una receta de cocina infalible. Esa búsqueda del método universal, que la verdad recorre gran parte de la historia de la pedagogía, parte de algunos supuestos que hoy, con todo lo que hemos discutido, pues resultan muy problemáticos. Primero, asume una especie de homogeneidad ideal en los alumnos, como si todos fueran iguales, aprendieran al mismo ritmo, de la misma manera. Y eso choca de frente con la necesidad de partir de la experiencia y la diversidad de cada aprendiz que mencionábamos. Claro, ignora por completo la realidad de cualquier aula, que es diversa por naturaleza. Exacto. Segundo, tiende a ver el contenido, a enseñar, como si fuera una verdad única, objetiva, fija, cuando hoy sabemos que el conocimiento es una construcción social, cultural, histórica, y siempre está sujeto a revisión. Y tercero, y quizás lo más relevante para nuestra charla, cree en la posibilidad de encontrar una secuencia de pasos, de reglas fijas, que si las aplicas bien, van a funcionar siempre y en todo lugar para producir aprendizaje. Dada la complejidad interactiva de esos 4 factores que vimos, la importancia decisiva del contexto, la necesidad de diálogo, de construcción compartida, la idea de un solo método universal hoy parece, francamente, insostenible. Entonces, si no existe ese método único, esa varita mágica, ¿la alternativa es el caos? ¿El vale todo? ¿Que cada docente haga lo que le parezca a ella? No, para nada, no se trata de eso. La alternativa que proponen autores como Lawrence Stenhouse es hablar de estrategias de enseñanza en lugar de métodos en ese sentido tan rígido. Y este cambio de palabra, aunque parezca menor, no es trivial. Implica un cambio de perspectiva muy importante. ¿En qué sentido cambia la perspectiva al hablar de estrategia? ¿Qué aporta esa palabra? Una estrategia, a diferencia de un método entendido como receta fija, pone el énfasis en la planificación basada en principios, no en reglas inflexibles. Le da mucho más peso al juicio profesional del docente, a su capacidad para tomar decisiones informadas y adecuadas a su contexto particular. O sea, a sus alumnos concretos, al problema específico que están trabajando, a los recursos que tiene. Reconoce que enseñar implica desarrollar una línea de conducta que es adaptable, flexible, reflexiva. Es ver al docente más como un estratega que analiza la situación, sopesa opciones y ajusta el plan sobre la marcha, que como un técnico que simplemente aplica procedimientos que le dijeron. Me gusta esa idea, sí. El docente como estratega, no como un simple operario que sigue instrucciones. Justamente, una estrategia reconoce que enseñar es una práctica compleja, casi te diría un arte informado por la ciencia, que implica tomar decisiones constantemente, decisiones que incluso tienen una dimensión ética y política, sobre el cómo, el por qué y el para qué se enseña. Esto no significa tirar a la basura las técnicas o los métodos específicos que han desarrollado las didácticas de cada disciplina, La didáctica de la matemática, de la lengua, de las ciencias. Esas herramientas son valiosísimas, pero se entienden como recursos dentro de una estrategia más amplia, que tiene en cuenta todo el panorama: el saber, la autoridad, la comunicación, la convivencia, los objetivos formativos a largo plazo. El foco se mueve hacia la reflexión, la adaptación al contexto y la toma de decisiones bien fundamentada. Ya para ir cerrando esta exploración, los textos señalan algo que me parece un buen broche final. Dicen que detrás de cualquier forma de enseñar, sea más apegada a un método o pensada como estrategia, siempre hay una filosofía de fondo, una manera particular de entender qué es esto de la enseñanza. Y que nuestras creencias más profundas, a veces ni siquiera somos conscientes de ellas, son las que guían nuestras acciones en el aula. Efectivamente.
Y de manera muy introductoria, presentan como dos grandes perspectivas, dos filosofías que suelen estar ahí como en tensión. Por un lado, una visión que tiende a entender la enseñanza fundamentalmente como una actividad técnica, casi como una ciencia aplicada. Aquí el foco está en buscar el rigor, la eficiencia, optimizar los procesos, medir los resultados que se pueden ver. Y por otro lado, una perspectiva que concibe la enseñanza más como un arte práctico y también como una actividad política y ética. Esta visión pone el acento en la complejidad, que no se puede reducir, de la interacción humana, en la importancia del juicio práctico del docente en situaciones que siempre son inciertas, en la negociación de significados y en los valores que, queramos o no, siempre están implicados en cualquier acto educativo. Y la manera en que nos paremos, seamos conscientes o no, más cerca de una o de otra de estas filosofías, pues va a tener consecuencias muy directas en cómo planificamos, cómo interactuamos con los alumnos, cómo evaluamos, todo. Sin duda alguna, ¿cómo conceptualizamos la enseñanza? Si la vemos como aplicar una técnica depurada o como desarrollar una estrategia compleja y situada, moldea profundamente nuestra práctica diaria. Aunque los textos aquí solo lo esbozan, dejan claro que no es una discusión abstracta solo para teóricos. Tiene implicaciones muy, muy concretas en el día a día del aula. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Hemos hecho un viaje, ¿no? Desde la definición más básica hasta la filosofía que hay detrás. Queda bastante claro que enseñar es muchísimo más que solo soltar información o seguir los pasos de un manual. Es una actividad social, interactiva, tremendamente compleja, que busca crear esos andamios para que otros aprendan, pero siempre, siempre, conectando con el mundo y la experiencia que ya trae el aprendiz. Se trata de construir significados juntos, de dialogar. Sí, hemos visto que implica manejar de forma dinámica y constante esa interacción entre aprendices diversos, problemas que desafíen pero no paralicen, contenidos culturales que sean relevantes y el propio rol del enseñante. Y todo esto metido en un contexto específico que siempre está cambiando. Y esto nos lleva casi inevitablemente a cuestionar esa búsqueda de métodos universales y a valorar mucho más el desarrollo de estrategias de enseñanza que sean flexibles, sí, guiadas por principios sólidos, claro, pero sobre todo adaptadas por el juicio reflexivo profesional del docente en cada situación concreta. Una visión, como decíamos antes, mucho más rica, mucho más interesante quizás, pero también bastante más exigente para quienes se dedican a enseñar. Definitivamente. Y quizás para dejar algo picando, para seguir pensando, queda flotando una pregunta importante, me parece. Si aceptamos que la enseñanza es esta tarea tan compleja, más parecida a diseñar estrategias adaptativas que aplicar recetas de cocina, ¿qué implica esto para cómo formamos a los docentes, tanto al principio como a lo largo de su carrera? Tal vez el foco no debería estar tanto en darles un montón de métodos o buenas prácticas sacadas de contexto, sino más bien en cultivar su capacidad de juicio crítico, su sensibilidad para leer las situaciones educativas, su habilidad para diagnosticar qué necesitan sus alumnos y para diseñar, implementar y ajustar estrategias que sean efectivas para esos aprendices y en esas situaciones, que nunca se repiten exactamente igual. Una cuestión clave, creo yo, para el futuro de la profesión docente.